La sombra en la bodega, los crímenes de la herencia. En el corazón de Managua, en un barrio de calles polvorientas y casas modestas, una familia próspera desapareció sin dejar rastro. Santos Bravo, su esposa Rosibel y su joven hija Lucía se esfumaron de la noche a la mañana. Para los vecinos del barrio Los Ángeles fue un misterio que duró 7 días. 7 días en los que el principal sospechoso, el hijo y hermano mayor, Nahum Bravo Torres, caminó por la propiedad familiar, respondió preguntas con una calma inquietante y mantuvo una fachada de preocupación. Pero bajo el suelo de cemento de una bodega, en una fosa apresuradamente cavada, yacía la verdadera respuesta, un secreto tan grotesco que, al ser revelado, conmocionaría a toda Nicaragua. Este no es solo un relato de avaricia y parricidio, es un mapa detallado de cómo la ambición puede pudrir el alma humana, planeando meticulosamente la aniquilación de quienes te dieron la vida, para luego pisotear sus restos, literalmente día tras día mientras fingías buscarlos. Adéntrate en la mente de un asesino que creyó que el dinero de una herencia valía más que 3 existencias, y en la investigación que destapó la podredumbre bajo el hogar familiar. Advertencia: contenido sensible. El siguiente documental narra hechos reales de extrema violencia, parricidio y descomposición moral. Está basado en reportes judiciales, cobertura periodística de la época y análisis del caso. Su contenido es explícito y puede herir la sensibilidad de algunos espectadores. Se recomienda discreción. La tarde del 10 de marzo de 2015, en el barrio Los Ángeles, en el distrito Seppi de Managua, tenía la calma habitual de un barrio trabajador. Pero en la casa número 105, una inquietud comenzaba a fermentar. Santos Bravo Gómez, un comerciante de 57 años, respetado por su trabajo y por haber construido un patrimonio considerable a base de esfuerzo, no aparecía. Tampoco su esposa, Rosibel Murillo Luna, de 46 años, ni su hija, Lucía Leticia Bravo Murillo, una joven de apenas 19 años con toda una vida por delante. Los familiares, extrañados por la falta de comunicación, acudieron a la vivienda. Allí solo encontraron a Nahum Bravo Torres, el hijo mayor de Santos, fruto de una relación anterior. Con una serenidad que más tarde sería descrita como glacial, Nahum, de 29 años, dijo no saber dónde estaban. Sugirió que tal vez su padre, disgustado por una discusión reciente sobre negocios, había decidido tomarse unos días fuera con la familia para calmar los ánimos. La explicación, aunque vaga, calmó inicialmente las aguas, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Santos Bravo no era un hombre que desapareciera, era un pilar, un proveedor. Su historial de hombre recto y trabajador chocaba con la idea de una huida impulsiva. Además, había dejado atrás asuntos pendientes, dinero en efectivo y, lo más revelador, sus vehículos. En una familia de recursos, la ausencia del patrimonio móvil era una bandera roja. Los días pasaron y el silencio se volvió ensordecedor. La presión familiar y social creció. Nahum, sin embargo, mantuvo el guión. Incluso participó en las diligencias, presentando una denuncia formal por la desaparición de su familia, sumergiéndose en el papel del hijo angustiado. Visitó comisarías, habló con periodistas, pero su actuación, ante los ojos más entrenados, tenía grietas. Detectives de la Policía Nacional comenzaron a observarlo. Notaron la falta de verdadera emoción, respuestas demasiado calculadas y, sobre todo, una fijación en el tema de los bienes y las propiedades de su padre en sus conversaciones casuales. Mientras tanto, el rastro de evidencias forenses comenzaba a surgir. Investigadores revisaron los registros de llamadas y movimientos financieros. Un patrón inquietante emergió alrededor de Nahum. En los días posteriores a la desaparición, había realizado transacciones y mostrado un interés inusual en acceder a las cuentas y documentos de su padre. El móvil, que inicialmente parecía ausente, comenzaba a tomar forma: la herencia. Se estimaba que Santos Bravo había acumulado un patrimonio que rondaba el $1,500,000, una fortuna en el contexto local. Nahum, según testimonios recogidos después, sentía una mezcla de envidia y derecho sobre ese capital. Creía que, como hijo mayor, le correspondía una parte preponderante, y se resentía por lo que él percibía como un control excesivo de su padre sobre el dinero y por la presencia de su madrastra Rosibel y su media hermana Lucía, a quienes veía como intrusas que diluían su herencia. La pesquisa dio un vuelco definitivo cuando las autoridades decidieron enfocarse en la propia propiedad de los Bravo. Era una parcela que combinaba la vivienda familiar con bodegas y espacios de trabajo. Un pequeño complejo cerrado. Allí, la narrativa de Nahum se enfrentó a la evidencia física. En una de las bodegas, un almacén de aspecto ordinario, los peritos notaron anomalías en el piso de cemento. El color era ligeramente irregular en una zona,
como si hubiera sido recientemente reparado. Ante la insistencia de los investigadores y con Nahum observando cada movimiento con una atención palpable, se procedió a romper esa sección del piso. El olor que emanó al quebrar la losa confirmó los peores temores. Bajo una capa de cemento fresco y tierra, aparecieron 3 cuerpos envueltos en mantas y bolsas, en un estado avanzado de descomposición. Habían sido enterrados en una fosa común, apilados dentro de su propio hogar. La escena era dantesca. La identificación confirmó lo que todos ya sospechaban. Eran Santos, Rosibel y Lucía. El descubrimiento transformó la investigación de personas desaparecidas en una de homicidio múltiple. Nahum Bravo, el hijo que reportó la desaparición y que había vivido sobre la tumba de sus víctimas durante una semana, fue detenido de inmediato. Bajo la presión del hallazgo y el interrogatorio, su fachada se resquebrajó. No tardó en señalar a un cómplice, Jairo Josué Ugarte, un amigo de confianza. Según la versión que comenzó a emerger, el crimen no fue un arrebato de ira, sino una ejecución fríamente planeada. Nahum, obsesionado con la herencia y cansado de lo que consideraba el dominio de su padre, ideó un plan para eliminarlo y, por extensión, a quienes consideraba obstáculos para su herencia total, su madrastra y su media hermana. Reclutó a Ugarte, ofreciéndole una parte del botín a cambio de su ayuda en la ejecución material de los asesinatos y la logística posterior. La reconstrucción de los hechos, basada en las confesiones y las evidencias, pintó una noche de horror doméstico. En algún momento entre el 3 y el 4 de marzo de 2015, Nahum y Ugarte atacaron a las víctimas dentro de la casa familiar. Los detalles exactos del modus operandi fueron brutales, implicando violencia extrema para asegurar la muerte de las 3 personas. Una vez consumados los asesinatos, se enfrentaron al monumental problema de deshacerse de los cuerpos. La solución que encontraron fue a la vez macabra y pragmática: ocultarlos en el lugar que menos levantara sospechas, su propia propiedad. Cavaron una fosa en la bodega, un lugar que Nahum controlaba y donde el movimiento de tierra y cemento podía pasar desapercibido bajo la excusa de labores de mantenimiento. Allí depositaron los cuerpos, los cubrieron con tierra y luego vertieron una nueva capa de cemento, sellando su crimen bajo lo que sería, durante una semana, el piso que Nahum pisaba a diario. Pero la red se extendía más allá de los 2 ejecutores directos. La investigación reveló que Nahum había involucrado a su entonces pareja sentimental, Orquídea Orozco. Aunque las pruebas no la situaron en la escena del crimen ni en el asesinato, sí demostraron que, una vez cometidos los hechos, Nahum le reveló la verdad. En lugar de alertar a las autoridades, Orozco optó por el encubrimiento. Su papel fue el de proporcionar una coartada o apoyo logístico para limpiar rastros, consciente de la atrocidad que su pareja había cometido. Además, otros conocidos menores, según el expediente, fueron utilizados de manera engañosa. Nahum y Ugarte les pidieron ayuda para limpiar un lugar o arreglar un problema, sin revelar la naturaleza real de lo que había ocurrido. Estas personas, al parecer ignorantes inicialmente del origen de lo que estaban limpiando o del contenido de lo que ayudaban a enterrar, se convirtieron en cómplices inconscientes primero y luego en encubridores cuando la magnitud del crimen se hizo pública y ellos no lo denunciaron. El caso, ya de por sí explosivo, se volvió el centro de un debate nacional no solo por su crueldad, sino por sus ramificaciones legales. La Policía Nacional, liderada por su entonces vocero y jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, el comisionado mayor Fernando Borge, presentó el caso de manera mediática destacando la meticulosidad de la investigación que llevó de la desaparición a la fosa clandestina. La sociedad nicaragüense estaba horrorizada. Se discutía en las calles, en los medios, en las casas. ¿Cómo podía un hijo hacer algo así? ¿Cómo podía la avaricia corroer hasta ese punto los lazos de sangre? El nombre de Nahum Bravo se convirtió en sinónimo de la peor traición imaginable. Mientras, en su celda, esperando el juicio, el hombre que mató por una herencia comenzaba a enfrentar el peso de unas acciones que no solo le quitaron a su familia, sino que lo situaron en el punto de mira de un sistema judicial listo para impartir justicia en un caso que parecía sacado de una película de terror, pero cuyas víctimas eran terriblemente reales. La historia, sin embargo, estaba lejos de terminar. El juicio y sus consecuencias plantearían preguntas aún más profundas sobre la justicia y el castigo. El juicio y la sombra de la impunidad. La justicia frente a un monstruo. El descubrimiento de los cuerpos en la bodega familiar no fue el final, sino el inicio de un nuevo y doloroso capítulo. El camino hacia la justicia. La sociedad nicaragüense, conmocionada, exigía respuestas y un castigo ejemplar. La Fiscalía, con un caso aparentemente sólido construido sobre pruebas físicas, confesiones y móviles claros, se preparó para llevar a Nahum Bravo Torres y a sus cómplices ante un tribunal.
Sin embargo, lo que ocurrió en las salas de audiencias y lo que dictó la sentencia final abriría un debate aún más profundo y amargo sobre los límites de la ley y la percepción de justicia en un caso de maldad casi inconcebible. El proceso judicial se desarrolló bajo una intensa presión mediática. Nahum Bravo, despojado ya de su máscara de hijo preocupado, compareció ante los jueces. Durante las audiencias, su actitud varió entre la apatía y una frialdad que erizaba la piel de los presentes. En algunos momentos parecía ajeno al procedimiento, como si la gravedad de los cargos, parricidio, asesinato en perjuicio de su madrastra y su media hermana y robo agravado, no terminara de alcanzarlo. Los fiscales desplegaron el macabro rompecabezas, presentaron las pruebas del cemento fresco, los testimonios forenses que detallaban las causas de la muerte, los análisis que ubicaban a los acusados en la escena y, de manera crucial, el hilo conductor de la avaricia. Se demostró cómo, incluso antes de que los cuerpos se enfriaran, Nahum ya movía los hilos para apropiarse de cuentas y propiedades. El retrato que emergió fue el de un plan calculado al centímetro, donde el asesinato era solo el primer paso burocrático para acceder a una herencia. El juicio también puso al descubierto la red de encubrimiento. Jairo Josué Ugarte, el cómplice material, enfrentó la total contundencia de la ley. Su colaboración, aunque útil para la investigación, no lo eximía de su participación directa en una masacre familiar. La pareja de Nahum, Orquídea Orozco, tuvo que responder por su silencio cómplice. El tribunal evaluó hasta qué punto el conocimiento de un crimen y la decisión de no denunciarlo constituyen una mancha moral y legal equivalente. Los demás involucrados, aquellos que ayudaron a limpiar o a manipular la escena creyendo en versiones falsas, cayeron en una zona gris que la justicia tuvo que definir. ¿Eran víctimas del engaño o se convirtieron en partícipes al no revelar después lo que sabían o sospechaban? Finalmente, llegó el día de la sentencia. El veredicto era un hecho previsible, culpable. La magnitud de los crímenes no dejaba espacio para la duda razonable. La pregunta que tensaba el aire era, ¿qué castigo podría ser proporcional a semejante atrocidad? El fiscal pidió la máxima pena posible, y en un primer momento el sistema judicial pareció responder con contundencia. Nahum Bravo Torres fue sentenciado a una condena nominal de 68 años y 9 meses de prisión. La cifra, simbólica, quería representar la imposibilidad de expiar el crimen en una sola vida humana. Por su parte, Jairo Josué Ugarte recibió una condena de 30 años y Orquídea Orozco fue sentenciada a 1 año de prisión por el delito de encubrimiento, una pena que, para muchos, pareció irrisoria frente a la gravedad de lo que ocultó. Fue entonces cuando la fría letra de la ley chocó con el clamor popular y reveló una grieta fundamental en el marco jurídico nicaragüense. La Constitución Política de Nicaragua, en su artículo 37, establece de manera taxativa: no se impondrá pena alguna por tiempo indeterminado, ni pena que exceda de 30 años. Este principio, diseñado como una garantía humanista contra la crueldad del Estado y alineado con constituciones de otros países, se convirtió, en este caso específico, en un muro que limitaba el castigo. Por lo tanto, la sentencia nominal de 68 años se convertía, en la práctica ejecutiva, en una pena efectiva de 30 años de prisión, el mismo límite máximo que recibió su cómplice Ugarte. Para la familia extendida de las víctimas y para gran parte de una sociedad horrorizada, fue un golpe amargo. La justicia, que parecía medirse en décadas, se reducía a 3. La sensación fue que la ley había protegido más al victimario que a la memoria de las víctimas, que la frialdad del cálculo legal había minimizado la calidez del dolor y la demanda de una reparación simbólica acorde al daño. La discusión se trasladó a la esfera pública. Juristas debatieron sobre la necesidad de reformar el Código Penal para crear figuras excepcionales para crímenes de lesa humanidad o parricidio múltiple, que permitieran cadenas perpetuas efectivas o la acumulación real de condenas. Otros defendieron el principio constitucional como un pilar civilizatorio, argumentando que el Estado no debe convertirse en un verdugo eterno, incluso frente a la peor barbarie. Pero en el imaginario colectivo, la ecuación era más simple. Nahum Bravo, por asesinar a su padre, a su madrastra y a su hermana, saldría de prisión con poco más de 50 años con vida por delante, mientras que sus víctimas nunca la tendrían. La herencia que tanto anheló dilapidada en el proceso legal, y manchada para siempre, quizás ya no fuera un objetivo. Pero la posibilidad de respirar aire libre de nuevo se perfilaba en el horizonte de una manera que para muchos resultaba obscena. Situación actual, 2026, y reflexión final. Hoy, a inicios de 2026, Nahum Bravo Torres continúa recluido en el Sistema Penitenciario Nacional, la cárcel conocida coloquialmente como La Modelo. Lleva más de una década entre rejas, cumpliendo la pena máxima que la ley nicaragüense pudo imponerle.
Su fecha proyectada de libertad ronda el año 2045. Es un nombre que sigue causando escalofríos, un caso de estudio en las facultades de Derecho y Criminología, y una herida abierta para quienes recuerdan a Santos, a Rosibel y a Lucía. El barrio Los Ángeles intentó seguir adelante, pero la sombra de la bodega persiste como una leyenda urbana trágica, un recordatorio de que el mal más profundo puede anidar en el lugar que llamamos hogar. El caso de Naum Bravo trasciende la crónica de un triple homicidio. Se convirtió en un espejo que reflejó las limitaciones de la justicia humana frente a la desmesura del crimen. Plantea preguntas incómodas y necesarias. ¿Existe un castigo que pueda equilibrar la balanza cuando se rompen los vínculos más sagrados? ¿Deben las leyes ser elásticas ante la excepcionalidad del mal o mantenerse rígidas como diques de contención para garantizar principios superiores, incluso cuando eso implique una percepción de impunidad? La historia de la familia Bravo es un monumento a la avaricia y a la traición, pero también es un recordatorio de que a veces el sistema diseñado para impartir justicia se encuentra atado de manos por sus propias normas, dejando un residuo de frustración y la sensación de que algunas deudas simplemente no pueden saldarse en los términos de este mundo. Este documental ha buscado no solo narrar los hechos, sino invitar a la reflexión sobre estos abismos. La memoria de las víctimas, sin embargo, exige más que reflexión. Exige que su historia no sea olvidada, que su final trágico sirva como una advertencia eterna sobre los demonios que la ambición desmedida puede desatar. Si este profundo y estremecedor viaje a uno de los casos más oscuros de la historia criminal reciente te ha impactado, si crees que es crucial mantener viva la memoria de las víctimas y seguir discutiendo los límites de la justicia, tu apoyo es fundamental para nosotros. Ayúdanos a seguir investigando y creando contenido de esta calidad. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos documentales. Con tu suscripción, nos das la fuerza para destinar más recursos, tiempo y rigor a investigaciones que merecen ser contadas. Dale like a este video. Esa simple acción le dice al algoritmo que este tipo de periodismo de profundidad es valioso, ayudando a que más personas lleguen a este contenido. Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas sobre la condena y el límite de 30 años? ¿Crees que la justicia logró su objetivo en este caso? El debate informado es el primer paso para cualquier cambio. Y comparte este documental. Difúndelo en tus redes. Habla de él. Que la historia de Santos, Rosibel y Lucía no caiga en el olvido. Que la sombra en la bodega no se lleve también su memoria. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta investigación. Tu interés es lo que hace posible que sigamos aquí, arrojando luz en los rincones más oscuros de la realidad. Nos vemos en el próximo documental. Suscríbete. ¿Cómo? Comenta. Comparte.